El libro de Hebreos inicia presentándonos a Cristo. Solamente como para recapitular, empieza diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en nuestro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó un nombre más excelente que ellos. De manera general, el autor empieza recordándonos y mostrándonos a este Dios que se ha dado a conocer, que ha hablado por medio de los profetas progresivamente y que ahora sigue hablando en un lenguaje más cercano por la obra eterna de Cristo, que nos salvó, que con su poder sostiene el universo con su palabra, porque su palabra es poderosa para sostener el universo, y cómo no va a ser poderosa para sostener a su pueblo que está pasando por desánimo, por pruebas, por situaciones difíciles. Él quiere recordarnos que Cristo reina ya sentado a la diestra del Padre sobre el mundo espiritual, sobre nuestra vida, ha conquistado la muerte y ha heredado un nombre digno de ser confesado. Ellos están dudando sobre mantener su confesión como creyentes, como cristianos, y el nombre de Cristo es tan digno de que, aunque nos cueste la vida, no vale la pena ni siquiera pensar en no confesarlo. Es parte de lo que el autor quiere dejarle hacia audiencia. Lo interesante es que él va a dedicar los siguientes 10 versículos para hacer varios contrastes entre Cristo y los ángeles. Muchos se han preguntado por qué el autor usa una extensión tan grande de su libro para tocar el tema de los ángeles. Ningún otro libro en la Biblia habla tanto de los ángeles como esta pequeña sección dentro del libro de Hebreos, y también después del libro no va a volver a hablar mucho de los ángeles. Algo interesante es que es muy probable que estos creyentes tuvieran cierta fascinación por los ángeles. De alguna manera ellos tenían cierta, tal vez, expectativa. Vivían en un mundo donde se creía mucho en dioses, en entidades espirituales, en ángeles, en demonios, y de alguna manera quizá ellos en algún momento sentían que su acceso con Dios no era tan cercano como el autor les va a mostrar en la carta, y entonces quizá ellos en algún momento habían invocado o pedido o anhelado ver ángeles o tener experiencias con ángeles, o esperaban que quizá ángeles llegaran a ayudarlos, a fortalecerlos, pero el autor quiere dejarnos claro que Cristo es mayor. Miren, hermanos, algo que quiero empezar diciendo es, tal vez usted va a decir, entonces, si como yo no estoy tan fascinado con los ángeles, tal vez este tema no va a ser de mucha utilidad para mí. Pero miren, hermanos, el punto aquí no es que estemos fascinados con los ángeles, tal vez igual, menor o mayor que como ellos lo estaban. Siempre hay cosas en nuestra época que nos fascinan. Siempre enfatizamos algunas cosas más que nos hacen perder a Cristo como el centro, como el foco, como lo más importante de nuestra vida. En aquellas épocas era el movimiento espiritual. En estas épocas, tal vez algunas de las cosas que nos causan fascinación es la estabilidad laboral, es la fama, es el dinero, es las posiciones, es la influencia, son los likes en Facebook, son diferentes cosas, ¿verdad? Pero este tema siempre nos ayuda porque siempre hay cosas que van a tratar de distraernos y de causar nuestra atracción y nuestra fascinación más que Cristo, más que el centro, más que el creador, más que el que está por encima y por detrás de todo lo creado. Algunas de las cosas que la Biblia nos dice en otro libro, en Colosenses, es que dentro de las falsas doctrinas que en algún momento se predicaron en esa época, habían algunas que promovían la adoración de ángeles. Veamos Colosenses 2, 18 y 19.
No dejen que los condenen esos que se hacen pasar por muy humildes y que dan culto a los ángeles, que pretenden tener visiones y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos, en vez de unirse a la cabeza, de la mano de la cual todo el cuerpo, a través de articulaciones y ligamentos, recibe sustento y cohesión y crece conforme al plan de Dios. Pablo les está diciendo, cuando ustedes siguen estas doctrinas extrañas que no se enfocan, que no centralizan Cristo, su obra, la cruz, sino que se basan en visiones que han visto, que promueven la adoración de ángeles, los están engañando, los están defraudando. Y aunque no es este pasaje nos deja ver que algunas de las falsas doctrinas promovían adoración a los ángeles y es posible que algunos de estas doctrinas estén llegando a la posición de los hebreos. Ahora, cuando vemos los ángeles en la Biblia, sinceramente, pues son seres muy prominentes, admirables, sobrenaturales. En la historia judía vemos, por ejemplo, el Salmo 78:49 dice que claramente fueron ángeles los que Dios usó para traer las plagas de Egipto. Dice, vio sobre ellos el ardor de su ira, furia, indignación, angustia, un ejército de ángeles destructores. Entonces, aunque lo que vieron fueron ranas, piojos, tormentas, fueron ángeles. No solamente fue la plaga del ángel de la muerte de los primogénitos, sino todas las plagas fueron provocadas por ángel. En los tiempos de Ezequías, cuando Dios le da la victoria sobre el rey Asiria, vemos en Segunda de Reyes 19:35 que un solo ángel mató a 185,000 asirios en esos tiempos. Digamos, si no es poderoso, ¿cuán poderoso puede ser un ángel que solamente en una noche es capaz de matar a 185,000 guerreros? Cuando los demás se levantaron en la mañana, todos eran cadáveres, dice la Biblia. En el libro de Daniel, Daniel 6:22, cuando el rey le pregunta, Daniel, ¿te ha salvado el Dios al que sirves? Daniel le dice, sí, claro, Dios envió a su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno porque fui hallado inocente ante él. De ahí vemos que esos lectores, que eran fieles lectores del Antiguo Testamento, quizá anhelaban esa intervención angélica en medio de las tribulaciones que estaban pasando bajo la persecución del emperador Nerón y del ejército de la Guardia Romana y de las tribulaciones que estaban viviendo. Ellos oraban para ser librados de las locuras de Nerón y de la persecución de los judaizantes. Lo malo es que en ese intento de ser librados no estaban poniendo sus ojos en Cristo, sino que estaban fascinados, deseando y anhelando la manifestación de ángeles, cuando alguien mayor a los ángeles ya había aparecido en la historia, pero lo estaban perdiendo de foco. A pesar de que eso estaba pasando, como vemos, vamos a ver también Jesús enseñó sobre los ángeles. Veamos qué dice Mateo 13:49 y 50. Así será al fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, y los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. Jesús había dicho que los ángeles iban a venir a destruir a los malvados. Tal vez lo que ellos querían era que los ángeles aparecieran y destruyeran a Nerón y a la Guardia Romana. Ellos de alguna manera, como hemos visto, esperaban un pronto retorno de Cristo, como durante muchas generaciones se ha esperado, pero realmente el autor a los Hebreos, y una de las cosas que este libro nos va a enseñar es que no debemos de anhelar su retorno, es que no debemos de dejar de disfrutar que ya tenemos acceso a Él, aunque puede que regrese mañana o aunque puede que regrese dentro de 100 años. Eso no importa. Tenemos acceso a Él y a la bendición que Él tiene para nosotros. Mateo 24:31. Y al sonido de la gran trompeta, mandará a sus ángeles, y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos, de un extremo al otro del cielo. Miren, hermanos, Cristo anunció que los ángeles van a
ser parte de ese glorioso momento que algunos llaman arrebatamiento, rapto, el encuentro con Cristo en el aire. Los ángeles van a reunir a los escogidos de todos los lugares de la tierra y van a acompañarnos, fortalecernos, habilitarnos, llevarnos, cargarnos. No sé cómo va a ser exactamente, pero hay un trabajo, hay una posición y hay una función que los ángeles han desempeñado y van a desempeñar en la economía de la redención, pero no quiere decir que debamos estar fascinados con ellos ni adorarlos. Ahora, regresando a los lectores a los que la carta se dirige, pareciera que lo que el autor está detectando es que había en ellos un deseo más por ser libres del sufrimiento que por ser transformados en lo que Dios quería transformarlos acerca del sufrimiento. Y yo creo que cuando estudiamos la Escritura y el Nuevo Testamento en específico, no debemos de anhelar el sufrimiento, pero sí tampoco debemos de verlo como algo negativo y como algo que debemos huir, sino debemos saber de que en esta vida, gloria a Dios por los tiempos de bonanza, pero también debemos de estar preparados para el día malo, para el día de la prueba, para el día del dolor, porque va a venir, querramos o no querramos. Y cuando venga, si lo aprovechamos, puede ser altamente provechoso. Y eso es parte también de lo que el autor más adelante va a explicar con más detalle. Y miren, hermanos, el punto es de que ellos es fácil buscar a veces otras fuentes de seguridad fuera de Dios. Es fácil querer ver a Dios cambiando nuestras circunstancias cuando lo que Dios quiere es cambiar nuestro interior. Es muy fácil buscar fuentes de seguridad como los ángeles, como el dinero, como el trabajo, como las relaciones, como los ministros, como los logros, pero Dios quiere que la fuente de nuestra seguridad sea su realidad en nosotros, produciendo la transformación que realmente necesitamos. El verso 4 dice, hecho tanto, Hebreos 1:4, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. A partir del verso 4, desde el verso 5 hasta el verso 13, el autor va a dar 7 puntos para demostrar la superioridad de Cristo sobre los ángeles, de los cuales repite 3, por lo que en realidad son 4 argumentos. Cristo tiene un nombre superior a los ángeles, Él es adorado por los ángeles, Él creó a los ángeles y Él gobierna a los ángeles. Las 7 citas están organizadas en 3 grupos. El primer grupo, versos 5 y 6, tiene 3 citas y enfatizan la posición del Hijo, la posición de superioridad. El segundo grupo, del verso 7 al 12, tiene también 3 citas, una cita concerniente a la función de los ángeles y 2 en referencia a la función y a la naturaleza eterna e inmutable del Hijo. Y el tercer y final grupo consiste de una última cita, que es el Salmo 111, que habla de la exaltación del Hijo, y luego el verso 14 va a dar una conclusión hacia nosotros de nuestra relación con los ángeles. Lo primero que vemos es que el nombre de Cristo es superior. ¿Cuál es ese nombre superior? Ese nombre superior lo encontramos en Hebreos 1, 5 y 6. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? El nombre superior es el nombre hijo de Dios. Ninguno de los ángeles se llama hijo de Dios en el mismo nivel y en el mismo sentido que Cristo, que Jesucristo, el Hijo por excelencia. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré al Padre y Él será a mi Hijo. Ser el Hijo aquí significa ser el heredero del mundo, como nos dijo el verso 3, el heredero de todas las cosas. Ser el Hijo significa compartir la naturaleza, la gloria y la divinidad del Padre. Aquí el autor cita 2 salmos. El Salmo 2 dice claramente, Salmo 2:7, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? El Salmo 2 era un salmo que hablaba de la entronización del Mesías y que lo va a volver a citar en el libro y que habla directamente de Cristo estableciendo a su hijo para gobernar todas las naciones. La segunda cita, la segunda parte del verso 5,
es segunda Samuel 7:14, que era el pasaje donde Natán llega a profetizarle a David acerca de un hijo que le haría el trono perfecto. Ahorita lo vamos a leer, pero estos dos pasajes eran los pasajes más reconocidos en cuanto al Mesías. Eran los pasajes que mostraban quién iba a ser y qué iba a ser el Mesías. Iba a ser un hijo de David, pero también un hijo de Dios puesto para reinar, cuyo reino sería absoluto y eterno. Veamos la profecía en segunda de Samuel 7, del 12 al 14. Pues cuando mueras, seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo, para mi nombre y afirmará su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Dejémoslo ahí. Ahí claramente Dios le está hablando a David y le dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti. No está hablando de Salomón, porque Salomón ya estaba vivo en esos momentos y era el que iba a heredar el trono casi que los siguientes días. Después de ti, será en el futuro lejano a uno de tu linaje y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Más adelante vamos a ver que Cristo cambia esta profecía y dice, yo edificaré la iglesia, mostrando que la casa que él iba a edificar no era un edificio ni era el templo de Salomón. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Le seré padre y él me será hijo. Vayamos a Juan 7, 41 y 42. Otros decían, este es el Cristo. Pero otros decían, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Vemos que ellos tenían claro que el Cristo vendría del linaje de David y de Belén. Por eso les confundía que Jesús, para el conocimiento que ellos tenían, era de Galilea, era de Nazaret, porque se había criado en Nazaret, pero pocos sabían que él había nacido en Belén. Pero definitivamente es en Cristo que se cumple el hecho de que él es hijo y que él ha puesto en su trono. Ahora lo interesante es que Jesús era el hijo preexistente eterno de Dios. El término hijo no tiene que ver con que él tuvo algún inicio de existencia, sino el término hijo tiene que ver con la relación que entre las personas de la Trinidad tienen y las funciones que ejercen. El Padre ejerce la función como cabeza y el Hijo ejerce la función de seguir a su Padre, de reflejar a su Padre, de manifestar a su Padre. Sin embargo, Jesucristo, el Hijo preexistente, era de una sola naturaleza, la naturaleza divina. Cuando Dios decide hacerse carne, Jesús pasa a tener dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, nacida de María. Entonces, cuando Jesús empieza su ministerio, el Padre da testimonio de que Él es su Hijo. Él está dando testimonio a la naturaleza divina insertada dentro de la naturaleza humana. En el bautismo los cielos se abren y él dice, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y en la transfiguración los cielos se vuelven a abrir y el Padre vuelve a decir, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd. Ahora, es importante aquí aclarar que Jesús como Dios ya se llama Hijo, porque comparte la misma naturaleza eterna y divina del Padre. Sin embargo, en el momento de la resurrección, esa naturaleza humana pierde la mortalidad que tenía porque ha vencido la muerte. Entonces, cuando estaba en carne, no era totalmente divino y a través de la victoria sobre la muerte, de la resurrección y exaltación, por así decirlo, es deificada su naturaleza humana, sin dejar de ser humano, ¿verdad? Pero ya es como una naturaleza exaltada. Esto lo vamos a ver ahorita en Romanos 1:4 y en Hechos 13:33. Veamos Romanos 1:4.
y que el Espíritu de Santidad ha designado Hijo de Dios al resucitado entre los muertos, en una obra de poder. Él ha sido designado, ha sido declarado, ha sido nombrado Hijo de Dios con poder. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. El haber resucitado de entre los muertos le da como el certificado, el nombramiento, la asignación que lo certifica como Hijo de Dios. Ya era Hijo de Dios como Jesús, pero es certificado porque vence la muerte, porque vence el pecado, porque vence al diablo. Veamos Hechos 13:33. Fue cumplida por él en favor de sus hijos, que somos nosotros, resucitando a Jesús como está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Aquí, si no sé mal, Santiago está citando nuevamente el Salmo 2 y está diciendo que esa palabra, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, se cumplió cuando el Padre resucitó a Jesús de entre los muertos. Entonces, aunque hubo un engendramiento en María, hubo otro engendramiento en la resurrección, otro nombramiento. ¿Por qué? Porque quedó totalmente, siguió siendo humano, pero quedó apartado, separado, exaltado por encima de los seres humanos pecadores, por encima de los seres humanos que siguen lidiando con la injusticia, con el pecado y con el mundo quebrado en el que vivimos, ¿verdad? Y luego Él va a instalar esa naturaleza en nosotros y en todo el mundo. Pero el punto es que su resurrección permitió su acceso al lugar de gloria, honor en el trono de Dios. Jesús siempre ha sido Hijo de Dios desde la eternidad pasada, pero su cuerpo entró en una nueva dimensión en la relación con el Padre porque pasó a reinar con Él. El Jesús humano nunca reinó con el Padre, estaba sometido a la voluntad del Padre, hacía lo que el Padre le decía que hiciera, decía lo que el Padre le decía que dijera, pero ahora el Padre le ha dado toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Lo ha puesto por encima de todo principado, de toda potestad, trono, poder y autoridad. Entonces, hay una exaltación que se dio en la resurrección. Algo interesante también es que para los lectores esto no les causó ningún tipo de extrañeza. ¿Cómo así que ahora lo declaró su hijo? Porque en la cultura romana el apellido no se heredaba cuando alguien nacía, sino que el apellido se adoptaba o se le nombraba al hijo hasta que cumplía la mayoría de edad de una manera formal, porque el apellido venía juntamente con un estatus que implicaba la capacidad del hijo de ya ejercer una responsabilidad que un bebé o que un niño pequeño no tenía. Entonces el apellido estaba relacionado con esa capacidad de ejercer una responsabilidad. Ahora, lo más maravilloso es que este título es mucho más grande que el título que se le da a los ángeles. Y dado ese estatus de este título, es que Juan nos dice algo impresionante en 1 Juan 3, del 1 al 3. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Algo maravilloso y que el autor también quiere que recordemos es que ese título, aunque no lo tenemos en el mismo sentido que el Hijo, porque no estamos reinando con el Padre, tenemos ese título también nosotros. Y un día también podemos llegar a reinar con el Hijo. Esa es la oferta. Eso es lo que debemos de perseguir. Esa es la esperanza que si la tenemos, entonces nos vamos a purificar a nosotros mismos. Es lo que Juan también tiene en su pensamiento. Somos hijos de Dios. Ya tenemos acceso al Padre, ya somos herederos, ya tenemos acceso a Cristo. Pero aún hay más. Aún podemos alcanzar un rango mayor.
aún podemos llegar a ser y vamos a llegar a ser como Él es. Y eso es algo maravilloso y aquí yo podría extenderme mucho, pero como tenemos que seguir en Hebreos, voy a dejar esto para que usted lo medite y valore más ese título. Ese título es más grande que cualquier título profesional, ministerial, etcétera. Verso 6 de Hebreos 1. Otra vez dice, cuando introduce al primogénito al mundo, adórenle todos los ángeles de Dios. Algo interesante es que generalmente la palabra mundo se traduce al griego cosmos, pero aquí en el griego la palabra es oikomenen, que significa mundo habitado. Y otra cosa interesante es que el autor está citando Deuteronomio 32:43. Vayamos a Deuteronomio 32:43. Alégrense con él, oh cielos, y que lo adoren todos los ángeles de Dios. Alégrense con su pueblo, oh gentiles, y que todos los ángeles se fortalezcan en él. Pues él vengará la sangre de sus hijos, cobrará venganza de sus enemigos, dará su merecido a los que lo odian y limpiará la tierra de su pueblo. Miren qué maravilloso. Aquí, cuando acaban de salir, cuando están por entrar en la tierra prometida, Moisés hace este cántico. Y Moisés, aunque ve, lo profetiza como para algo a corto plazo, él está viendo también a largo plazo. Y él llama a los cielos y a los ángeles a adorar a Dios y también a las naciones. Algunas versiones no traducen la palabra ángeles porque no está en todos los manuscritos griegos, sin embargo está en la Septuaginta, que es la Biblia del autor a los hebreos. Y algunos otros manuscritos no mencionan a los ángeles, pero lo interesante es que el punto es que Moisés está viendo a Dios para traer venganza y hacer expiación. Y lo que nos queda claro es que obviamente cuando los lectores del Nuevo Testamento leen este pasaje, saben que el único que pudo hacer eso es Jesús. Jesús vino precisamente con dos propósitos que están contenidos en esta cita y que los ángeles lo adoran por haber cumplido esos propósitos. Uno de los propósitos, que es el más claro, es hacer expiación, limpiar, perdonar el pecado, pagar por el pecado, por su tierra y por su pueblo. Y el otro propósito es traer venganza. Y una de las cosas es que a veces no entendemos bien la venganza de Dios. Pero Isaías y este pasaje en Deuteronomio nos enseña que la venganza de Dios no tiene nada que ver con destrucción, aunque puede llevar destrucción en el proceso. El objetivo de la venganza de Dios es volver al hombre a su diseño original. Es vengar la distorsión ocasionada por la caída y restaurar el diseño por el cual Dios creó al hombre. Vayamos a Lucas 2, del 11 al 14. Su Salvador acaba de nacer en Belén. Es el Mesías, el Señor. Lo reconocerán porque está durmiendo en un pesebre envuelto en pañales. De pronto, muchos ángeles aparecieron en el cielo y alababan a Dios cantando: Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. Vemos que dice el texto, cuando introduce al primogénito al mundo, los ángeles son llamados a adorarlo. Moisés profetizó y esta profecía se cumplió muchos años después. Cristo fue introducido a través del vientre de María al mundo y los ángeles aparecen para adorarlo. Los ángeles aparecen para anunciarle a los pastores y para adorar el nacimiento del que venía para restaurar al hombre a su diseño original y para ser ese perfecto hombre que iba a encarnar las virtudes divinas en la medida que en un humano se pueden encarnar y que iba a limpiar, que iba a obrar, como ya nos dijo Hebreos, la purificación por los pecados. Pero algo interesante es que, como vemos, como ya mencioné, la palabra griega aquí, oikomenen, mundo habitado,
es una palabra que se usa en contraste con la tierra árida y desierta, y el contexto para referirse a su entrada al mundo, algunos dicen, bueno, aquí está hablando de la entrada al mundo, y ya lo vimos en Lucas, pero es posible que no solamente se refiera a esa entrada al mundo terrenal, sino que también al mundo celestial, cuando entró después de su resurrección para ser entronizado por el Padre y exaltado sobre los ángeles. Y esta interpretación se confirma porque esta palabra oikomenen es usada en Hebreos 2:5 cuando dice no sujete a los ángeles al mundo venidero, y está hablando obviamente del cielo que luego va a bajar a la tierra. Pero veamos que los ángeles le adoraron cuando vino a la tierra, pero también fue adorado cuando entró al cielo. Vayamos a Apocalipsis 5, 11 y 12. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Todo el capítulo nos muestra de que no había ninguno digno de desarrollar un libro que contenía los propósitos de juicio y bendición de Dios para esta tierra. La tierra necesitaba que alguien desatara, abriera ese libro para que la redención, para que el plan de Dios se siguiera efectuando, y aparece el Cordero que ha vencido, el digno. Y entonces todos los ángeles, vean cuántos ángeles dice que eran, millones de millones de millones de millones, es incontable, lo adoran. Usted puede terminar de leer el capítulo y todo lo están adorando, los ancianos, los seres vivientes y los ángeles, mostrando su dignidad, porque fue inmolado, porque cumplió el propósito de vengar la maldad, de volver al hombre, de abrir un camino para volver al hombre a su diseño original, y porque expió el pecado, porque fue inmolado por los pecados del mundo. Ahora, el punto del autor es, ¿se dan cuenta cuánto los ángeles están asombrados con Cristo? ¿Se dan cuenta cuánto los ángeles se admiraron con su encarnación? ¿Se dan cuenta cuánto los ángeles se admiraron con su resurrección y exaltación? ¿Se dan cuenta que los ángeles están fascinados con la dignidad del Hijo? En lugar de estar fascinados con los ángeles, imitemos a los ángeles, es el punto del autor, y en lugar de pensar en abandonar a Cristo, postrémonos a la par de los ángeles a adorarlos. La adoración a Cristo nos recuerda cuán glorioso es Él. Eso es lo que el autor quiere que quede impregnado en nuestro corazón. Sí, está bien que desees ese carro, ese trabajo, o que estés fascinado con algo nuevo que salió de algo que te agrada, pero Cristo es mucho mayor. Cristo es mucho más valioso. O sea, está bien que puede ser que aquí algunos sí estén fascinados con los ángeles, pero te cuento algo, los ángeles están fascinados con Cristo. Eso es lo que el autor nos está diciendo. Verso 7, Hebreos 1:7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Ya el autor nos dijo, Cristo tiene un nombre que los ángeles no tienen. Él es hijo y los ángeles no. Ya el autor nos dijo, Cristo es adorado por los ángeles. Y ahora nos dice, Cristo creó a los ángeles y les da órdenes. Él hace a sus ángeles espíritu o viento. Usted sabe que la palabra viento y espíritu se puede traducir igual, ¿verdad? Él hace a sus ángeles vientos y a sus ministros llamas de fuego. Lo que el autor nos está diciendo aquí es, ¿por qué adorar a los ángeles o por qué estar fascinado con los ángeles si podemos estar fascinados con el que gobierna y el que creó a los ángeles? Los ángeles son seres mutables, pueden cambiar de apariencia, pueden aparecer como un propósito de Dios en forma de viento, en forma de fuego. También pudieron rebelarse algunos siguiendo a Satanás, algunos están metidos en cárceles espirituales. El lago de fuego fue creado, dijo Cristo, para el diablo y sus ángeles, pero algunos de ellos siguen fieles y sirviendo y adorando a Dios, y cuando llevan un mensaje de Dios, pueden transformarse en fuerzas elementales,
como el viento, como el fuego, tomar forma humana, son mutables, son cambiantes. Pero por el contrario, Cristo no es sujeto de cambio ni de decadencia, porque Él no pertenece al orden creado, está por encima del orden creado. Verso 8, Hebreos 1, 8 y 9, más del Hijo dice, y aquí hay un contraste entre que los ángeles son vientos, llamas de fuego, gobernados por el Hijo, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aquí el autor está citando el Salmo 45, 6 y 7, y lo interesante es que el Salmo 45, en el verso 6 se refiere a Dios y en el verso 7 está hablando originalmente del rey, ¿verdad? Aquí el autor nos muestra que Dios y el rey son el mismo, porque para Dios Cristo es Dios y Cristo es el rey. Entonces en el verso 6 nos muestra cómo Dios ha reinado, reinará y reina por siempre. Pero Él le da a su Hijo un cetro de justicia, de equidad. Y entonces viene y apasa a Cristo y dice, tú Cristo amaste la justicia, Él amó, disfrutó, se deleitó en hacer la voluntad de Dios. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces el Señor lo ungió desde el inicio de su ministerio y lo entronizó después de su resurrección con óleo de alegría más que a sus compañeros. Y eso es algo interesante porque aquí yo creo que no sabemos exactamente si los compañeros se refieren a los ángeles y él está nuevamente enfatizando que Jesús es mayor a los ángeles o nos está recordando que Cristo vino para tener compañeros, para tener hermanos, para llevar muchos hijos a la gloria, como lo va a decir después en el capítulo 2 y 3. Entonces es posible que sea un anticipo de ese recordatorio de que Cristo fue ungido para liberarnos a nosotros, porque de hecho si vamos a Lucas 4:18 y a Isaías 61:1, cuando Cristo dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y Jehová me ha ungido, Él dice claro para qué. Y el para qué es para traer libertad a los presos, a los oprimidos, para traer vista a los ciegos, para traer sanidad a los corazones quebrantados. Y puede ser que nos esté recordando esa unción que Cristo tiene dispuesta para sanarnos, para restaurarnos, para libertarnos, para fortalecernos. Y una vez más, el autor está tratando de sacarnos del desánimo que a veces nos produce el vivir en este mundo quebrado. Pero ya tenemos un Cristo que está exaltado y que fue ungido con alegría y que quiere darnos gozo en esta vida. Leo Hebreos 1, 10 al 12. Esta es la sexta cita de 7 citas, que sabemos que 7 es el número perfecto. Ya vimos 5, ahorita vamos a ver la sexta y luego vamos a ver la séptima. Esta es la más grande. Aquí está citando el Salmo 102 del 25 al 27 el autor. Dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Esta es una repetición del argumento anterior con un nuevo énfasis y desde otro pasaje. Y constantemente vemos repeticiones. Aquí está repitiendo el contraste entre el hecho de que los ángeles son seres criados y son cambiables, son mutables, y el Hijo es incriado y es inmutable. Y aquí obviamente se enfatiza en el Hijo para afirmar que Él es el creador de todo el universo, como ya nos lo dijo en el verso 2, quien ha creado todas las cosas. El autor está diciendo que Cristo fundó la tierra y que los cielos son obra de sus manos. El autor nos está recordando después de que estos cielos, esa casa en la que tú vives, el carro que manejas, la realidad que te rodea, perecerán, pero Cristo permanecerá. Toda la realidad
de este orden criado se envejecerá como una vestidura. Como un vestido, Cristo los envolverá y los tirará y quitará esta tierra. Y Apocalipsis 20 dice que cuando llega y el juez se sienta en el trono blanco, el cielo y la tierra huyeron delante de él. Dice, no nos dice ni cómo se fueron, salieron huyendo para darle lugar a los nuevos cielos y a la nueva tierra. Pero Cristo, tú eres el mismo y tus años no acabarán. Hermanos, todo este universo, incluyendo los ángeles, son temporales, son movibles. No quiere decir que los ángeles se vayan a morir, pero quiere decir de que ahorita tienen una función y más adelante quizás su función va a cambiar. No permanecen de la misma manera que el Hijo permanece. Obviamente, más allá, o sea, más cambiable que los ángeles son las cosas terrenales, ¿verdad? Que todo el cielo y la tierra pasarán. Pero los ángeles son parte del cielo. Y nosotros, nuestra realidad externa es parte de la tierra. Pero Cristo permanecerá. Cristo es eterno. Todo lo creado es mutable y temporal. Pero Cristo es permanente. Los ángeles han jugado papeles esenciales en el desarrollo de este tiempo. Y una de las cosas es que parece ser que los ángeles fueron testigos y quizá asistentes de esta primera creación, aunque el principal creador es el Hijo. Veamos qué dice Job 38, 6 y 7. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Aquí está hablando de la creación de la tierra y está hablando de los fundamentos de la tierra y está hablando, obviamente, para Job y para los autores bíblicos, ellos ven desde su perspectiva. Nosotros podríamos interpretarlo que cuando Dios estaba diseñando la galaxia y estaba poniendo el eje de la tierra y estaba estableciendo la manera del funcionamiento del sistema solar, los ángeles cantaban y gritaban de gozo. Cuando Dios estaba creando ese ambiente perfecto para que hubiera vida, para que hubieran las condiciones que nuestro mundo tiene para que nosotros, las plantas y los animales vivamos en este mundo. Los ángeles estaban ahí, asistiendo, alabando, animando, aún participando, es posible. No podemos negarlo. Pero cuando la Biblia habla de los cielos nuevos y la tierra nueva, ya no habla de darle participación a los ángeles. Es solamente Cristo, porque Cristo ha sido exaltado a una posición mayor. Él ahora tiene un cuerpo que antes no tenía, porque Dios es espíritu, y entonces ahí es donde quizá los ángeles tuvieron cierta intervención como seres que sí tenían algún tipo de materia, no exactamente la misma materia de nosotros, pero algún tipo de, ¿verdad? Pero para entender bien esta cita, vayamos al Salmo que está citando. El Salmo 102 en general habla del carácter inmutable de Dios como fuente de esperanza para un pueblo que está en medio de aflicción. Y ese es el pueblo al que está escribiendo el autor aquí, ¿verdad? Y que en algún momento somos nosotros. Salmo 102, del 18 al 28. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará allá, porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será
establecida delante de ti. De manera general, este salmo nos muestra esa grandeza de la misericordia y del amor de Dios. Dios es un Dios inmutable, Dios es un Dios soberano, Dios es un Dios omnipotente. Pero vean el verso 19. Pero miró desde su excelso santuario, se fijó en la tierra para oír el gemido de los prisioneros, para poner en libertad a los condenados a muerte. Otro salmo dice que Él se humilla al mirar en el cielo y en la tierra, y del polvo al pobre Él levanta. Entonces es tan grande que es un descenso lo que Él hace al mirar, y fue una humillación la que Él hizo al tomar forma de hombre, como dice Filipenses 2. ¿Pero por qué lo hace? Para darle participación a los hombres de ser testigos de su eternidad, de su plan histórico de poner a Cristo sobre todo, de reunir a todo bajo el gobierno de Cristo. Él fundó la tierra, esta tierra imperfecta, no para ser eterna, sino para ser el preludio del mundo perfecto. No tengo el tiempo para explicar todos los detalles, pero cuando Dios analizó las posibilidades de los mundos posibles a crear, el mejor mundo posible necesitaba este mundo para ser el mejor de los mundos posibles. El mejor de los mundos posibles son los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero la mejor posibilidad para que sean tan buenos como serán es que fueran precedidos por este mundo. No tengo muchas opciones para dar un ejemplo. El ejemplo que aquí da es como una vestidura. Para que un vestido realmente sea bonito, como que la novia tuvo que haber llevado un vestido medio feo al inicio, y entonces cuando se pone el vestido de diseñador de última moda, entonces se ve y se disfruta más ese contraste a que si nunca hubiera tenido antes un vestido de menor calidad, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que este pasaje nos muestra. Dios ha hecho cosas maravillosas, pero las va a cambiar por cosas mejores. Lo interesante es que Dios es el mismo y sus años no tendrán fin, pero también Dios establecerá un pueblo que permanecerá con Él. Esa es la oferta de la vida eterna. Esa es la oferta que Cristo vino a darnos. Hermanos, el orden creado actual será cambiado como una vestidura, y eso es lo que los lectores tenían que recordar. Sus pruebas eran temporales, y lo que yo te digo a ti es, tus pruebas son temporales. Nada de lo que vives en este momento, en este mundo, es permanente. No debería de preocuparte tanto. Ni los problemas en tu trabajo, ni los problemas en tu familia, ni los problemas en tu economía, ni las situaciones por las que estés pasando, no deberían de preocuparte tanto. Porque van a pasar. Sí o sí, van a pasar. Aún una enfermedad terminal, va a ser terminal hasta que te mueras. Pero si ya tienes a Cristo, no te moriste, porque el que está en Cristo no se murió. No muere. Cielo y tierra, todo pertenece al orden creado que cambia y que decae. Aquí el autor no solo apunta a la superioridad de Cristo, sino también apunta a la superioridad de su ámbito, de su trono, de las regiones celestiales, del templo celestial. Ámbito al cual, después nos va a decir en su libro, ya tenemos acceso y nos invita a entrar. Hermanos, podemos desde la temporalidad de este mundo conectar con lo eterno que no decaerá. Sí podemos. A través de la oración, a través de la adoración, a través de las experiencias con Dios. Y cuando dice ellos perecerán, no está pensando solo en los ángeles, está queriendo que pensemos, el cielo perecerá, la tierra perecerá, los bienes materiales perecerán, los perseguidores romanos perecerán, los emperadores romanos perecerán. Pero sabe una cosa, también los ministros perecerán. Porque hay gente que su fascinación son con sus líderes religiosos. Y el mensaje es, Cristo es mayor, solo Cristo permanecerá. Cuando dice envejecerán como una vestidura, va a ser una expresión que luego el mismo autor va a usar en su libro para referirse al antiguo pacto en Hebreos 8:13, para calificarlo como algo anticuado que se envejeció y que está próximo a desaparecer.
Y eso nos recuerda que aún los métodos litúrgicos envejecen, pero Cristo siempre es actual. La manera de hacer culto puede envejecer, pero Cristo siempre es actual. Y la posibilidad de contactar con Él siempre es presente. Verso 13, la séptima cita, el Salmo 111. No vamos a entrar en tanto detalle porque lo va a citar varias veces más en el libro. Pero ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En toda la Biblia, las veces que aparece la diestra de Dios, no se refiere a una posición subordinada, sino que se refiere a uno que tiene la misma autoridad de Dios y su mismo derecho para gobernar. Es la posición de quien vendrá a conquistar y a juzgar el mundo. El punto de este pasaje es que nos muestra que la intronización de Cristo fue acompañada por una invitación de Dios. Dios lo invitó. Ven, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y de manera general, si vemos esta sección anterior, vemos que está reforzando la dignidad trascendente que nos habló de los versos 1 al 4. En el verso 2 nos dijo que Él heredará todas las cosas. De los versos 5 al 9 nos muestra que Él es el Hijo y el heredero real. En el verso 2 nos dijo que Él medió la creación, que por Él fueron creadas las edades o el universo. Y en el verso 10 nos vuelve a decir que Él es el creador. En el verso 2 nos dice que Él es la imagen del Dios invisible. La sustancia, su naturaleza, tiene naturaleza eterna y tiene gloria preexistente. Y en el verso 11 y 12 nos vuelve a decir de que Él es inmutable, que Él permanece, que Él siempre ha existido, que su naturaleza es eterna. Y en el verso 3 nos dice que después de purificar los pecados se sentó, y en el verso 13 vuelve a repetir que el Padre lo invitó a sentarse a su diestra. De manera general, el autor ha dejado claro que la relación del Hijo con el Padre es mucho mayor y más cercana que la relación de los ángeles. Y esa relación también es ofrecida desde nuestra unión con Cristo a nosotros. Y por otro lado, el autor deja claro que la posición de Cristo es mayor a los ángeles. Y también va a dejar claro que somos invitados en algún momento a tener una posición mayor a los ángeles. Porque como Pablo nos dirá en otra de sus cartas, no sabéis que vamos a juzgar ángeles. Pero va a terminar este pasaje con una pregunta que nos involucra a nosotros. Verso 14. ¿No son todos espíritus ministradores? Dicho de otra manera, ¿acaso no son todos los ángeles espíritus ministradores o servidores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? En otras palabras, los ángeles sirven a Jesús, Jesús los envía a servir a su iglesia. No acudas a pedir ayuda a la persona incorrecta si tienes acceso al jefe. Por supuesto que los ángeles tienen lugar en la economía de la redención, como la han tenido los santos, como la tienen los ministros. Pero no adoremos ángeles, no adoremos ministros, no adoremos santos, porque ninguno de ellos está a la diestra del Padre. ¿Pueden servirnos de ejemplo? ¿Podemos aprender cosas de ellos? Sí, adorar a Dios como ellos lo adoran. Sin embargo, el entendimiento de los ángeles será más útil si nos enfocamos en que somos llamados a ser herederos de la salvación. Hermanos, no busquemos la manifestación de ángeles o la ayuda de Dios en cosas terrenales. No. Busquemos una herencia eterna. Los ángeles, ¿saben qué dice el autor? Los ángeles pueden ayudarles más de los que ustedes se imaginan, pero es Dios quien los envía. No van a responder a su llamado, no van a responder a su invocación, ni van a responder a sus oraciones si ustedes intentan dirigirse a orar o adorar a los ángeles. Pero ellos son enviados por Dios para servir a los que le están buscando, a los que le están adorando,
a los que le están siguiendo, a los que no están pensando en negar la fe. Y la implicación aquí es, si Jesucristo es el gran rey, necesitamos preguntarnos, ¿estamos del lado de ese rey? ¿De ese gran rey? ¿Realmente queremos separarnos o pelear con ese rey? Si los ángeles están tan fascinados con él, ¿no deberíamos estarlo más nosotros? La pregunta es, ¿realmente estamos conscientes de quién es Cristo? Hermanos, Cristo ya no es el sufriente crucificado. Cristo ya no es el sufriente crucificado. Sí, podemos contemplar su obra maravillosa que hizo en la cruz por nosotros, pero Él ya no está débil en la cruz. Él ascendió y está sentado a la diestra del Padre. Termino con algunas preguntas de reflexión. ¿Alguna vez has sido fácilmente impresionado por otras cosas más que por Cristo? ¿Te ayuda esta sección a corregir la manera en que estás evaluando tus prioridades? ¿Cómo te puede ayudar a comprender la realidad de Cristo como Rey del universo? Los desafíos que se te puedan estar presentando en tu vida en estos momentos. ¿Has comprendido lo altamente digno de adoración que es Jesucristo? ¿Qué parte de la identidad de Cristo mostrada en este pasaje te impactó más? ¿Como creador? ¿Como sustentador? ¿Como hijo? ¿Como rey? ¿Como cordero? ¿Comprendes por qué Juan se impresiona ante el hecho de que Dios nos ame tanto como para llamarnos sus hijos? ¿No te impresiona que Cristo nos valore tanto para llamarnos herederos juntamente con Él? Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el glorioso Salvador, Señor y Rey que tenemos. Hoy nos unimos a los ángeles para decir gloria a Dios en las alturas por haber enviado a su Hijo. Hoy nos unimos a los ángeles para decir digno es el Cordero que fue inmolado. Él merece toda la honra, toda la gloria, todo el honor, todo el imperio, toda la alabanza, todas las riquezas, toda la adoración. Señor, perdónanos por las veces que hemos sido fascinados por otras cosas más pequeñas que tú, que olvidamos de poner nuestros ojos en ti. Señor, ayúdanos a vivir fascinados y asombrados por tu obra, por tu grandeza, por tu encarnación, por tu crucifixión, por tu resurrección, por tu ascensión, por tu exaltación, por tu eternidad, por tu obra como creador. Señor, que nunca olvidemos que todo el orden de las cosas creadas se desvanecerán y pasarán para dar lugar a ese mundo mejor, a esos cielos nuevos y tierra nueva que tú crearás, para que nuestra esperanza esté puesta ahí. Señor, ayúdanos a ver más tu grandeza y a imitar a los ángeles, a imitar a los santos, a imitar a los ministros que han dedicado su vida para servirte, para adorarte, para honrarte. Podamos consagrarnos cada día más a ti. Te lo suplicamos, pidiéndolo en tu nombre. Amén.